Saludos ecuatorianos y lo que las mujeres no esperaban, ¿no? La eliminación de la paridad de género en Ecuador. Las mujeres han protestado, han hecho una protesta bastante fuerte sobre este tema. La Asamblea Nacional de Ecuador ha generado una controversia al eliminar la regla que exigía binomios hombre-mujer para las elecciones presidenciales y legislativas. Esta medida, denunciada por la organización Mujeres Ecuatorianas, representa un grave retroceso en la participación política de las mujeres, que ya anula una norma clave implementada en 2020 para garantizar la paridad de género en los binomios electorales. ¡Upa! Gravísimo, queridos amigos, súper grave el tema, porque ya pues las mujeres que dejaron de votar por Luisa hoy enfrentan un grave problema. Y yo diría que un grave problema, un gravísimo problema, ecuatorianos. Esto sí está terrible porque a la mujer se le ha quitado el derecho. Vamos a mirar y volvemos. Estoy absolutamente molesta, indignada, ante la nueva zapada de la Asamblea Nacional. Una nueva regresión de derechos y ahora el ataque es contra las mujeres de este país. Te cuento. Resulta que en las reformas al Código de la Democracia aprobadas la semana pasada, a última hora, sin debate, incumpliendo lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina que la ponente tiene que anunciar los cambios que se hayan hecho en ese momento si es que no se aprobó previamente el texto enviado por la comisión. Resulta que eliminaron la obligatoriedad de la plena paridad en las listas de binomios establecida en el artículo 99 del Código de la Democracia. En una breve línea de tiempo te cuento cómo llegamos hasta aquí y por qué digo que se trata de una trampa y una zapada. En el año 2020 se hacen reformas amplias al Código de la Democracia. Una de esas reformas es al artículo 99, estableciendo las reglas de la paridad, tanto para listas pluripersonales como también para las uninominales, que son estas de los binomios. En ambos casos se estableció la participación igualitaria, paritaria de mujeres y hombres. Además, se incorporó una disposición transitoria para que este reconocimiento sea progresivo, es decir, la obligatoriedad sea progresiva. En el año 2023 ya tenía que aplicarse la plena paridad, pero recordarán ustedes que el Consejo Nacional Electoral quiso desconocerla. ¿Qué hicimos las mujeres de este país? Nos juntamos, nos activamos, presentamos un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, obtuvimos el triunfo en ese recurso, nos dieron la razón de que tenía que aplicarse la plena paridad y en efecto las listas fueron presentadas de manera paritaria. Algunos candidatos por ahí que pensaban ir 2 hombres tuvieron que verse obligados a incorporar ciertamente a una mujer. El punto es que este anhelo de desterrar a las mujeres de la política, de anular su voz, de evitar que lleguen a altos espacios de representación, se ha consumado ya ahora en la última reforma. Y todas esas luchas, las décadas de luchas de las mujeres han sido tirados al tacho de la basura de un plumazo. La zapada está en que había un informe para segundo debate que fue elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en el periodo 2023-2025, liderada por el asambleísta de la Revolución Ciudadana Fernando Cedeño. Esas disposiciones reformatorias no incorporaban eliminar la plena paridad, es decir, mantenían en eso el texto vigente. Sí habían otras reformas de las que hemos hablado y que yo he cuestionado en particular, pero al menos eso se mantenía. Bueno, en este periodo legislativo, esa comisión, la de Justicia y Estructura del Estado, está a cargo de ADN, en particular presidida por la asambleísta Rosa Torres. En el contexto y repercusiones, la paridad de género en los binomios electorales fue una conquista histórica lograda tras décadas de lucha organizativa y movilización social. Esta norma, incorporada al Código de la Democracia en 2020, garantizaba que tanto a nivel nacional como provincial los candidatas debían presentarse en pares alternados, mujer-hombre o hombre-mujer. Sin embargo, recientemente la Asamblea Nacional modificó el numeral 9 del artículo 99 del Código, eliminando esta disposición.
Este cambio no solo es visto como un atropello a los derechos políticos de las mujeres, sino también como un paso atrás en la igualdad de género en la toma de decisiones políticas. Lamentablemente, aquí hay que ser honestos. El procedimiento irregular y las consecuencias que van a traer. Lo más preocupante es que este cambio se llevó a cabo de manera sorpresiva y sin deliberación adecuada. La asambleísta Rosa Torres presentó un texto alternativo al Pleno el mismo día de la votación sin anunciar previamente los cambios realizados. Esto viola el inciso 11 del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que implica un procedimiento irregular que vulnera principios fundamentales como la transparencia, la deliberación democrática y la participación ciudadana para las mujeres ecuatorianas organizadas. Esta acción no es simplemente un error técnico, sino un ataque directo a las mujeres, su voz y sus derechos políticos. Vamos a mirar. Entonces se convoca al Pleno de la Asamblea Nacional para debatir el informe para segundo debate. Se hacen observaciones al informe para segundo debate previamente aprobado por esa comisión del periodo anterior. Se presentan algunas observaciones y conforme establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se determina que el proyecto regrese a la comisión, se suspenda la sesión en el Pleno para que la comisión incorpore estas observaciones que se dieron en el Pleno. En efecto, esto hacen. Revisan las observaciones que se dieron en el Pleno, hacen un texto final de votación sugerido, lo envían al Pleno, en el Pleno se reinstala la sesión y se tenía que votar por ese texto. Como habían algunos errores de técnica legislativa, algunas inconstitucionalidades, en particular la del artículo 93 que contravenía el 114 constitucional, la Asamblea Nacional, la mayoría ya conformada no solo por ADN, sino en ese momento un acuerdo que hubo también con la Revolución Ciudadana, se ponen de acuerdo para abstenerse en la votación. Se abstienen en la votación para que no pase el texto final sugerido, que todavía, ojo, esto es importante, ese texto final sugerido que salió de la comisión todavía incorporaba el mismo texto del artículo 99 para que exista la paridad en los binomios. Entonces, lo que hacen es ponerse de acuerdo para abstenerse de votar ese texto y habilitar una posibilidad que da la Ley de la Función Legislativa de que la ponente presente un texto alternativo que pueda contar con los votos. Hacen eso, la ponente, es decir, la presidenta de la Comisión de Justicia, presenta un nuevo texto, se aprueba con amplia mayoría, sobre todo de la bancada de la Revolución Ciudadana y de ADN, y creo que a la bancada de la Revolución Ciudadana le convenía votar por el cambio del método de Hon. El punto es de que terminan votando mayoritariamente, pero la ponente nunca anticipó y nunca dijo qué es lo que había cambiado. Solamente dijo que había cambiado el artículo 93 y que habían cambiado la forma de la técnica legislativa, es decir, la redacción, la forma en la que se expresaban los artículos. Nunca anticipó todos los demás cambios que hizo, vulnerando de esta manera la voluntad del legislador que está contenida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que cuando se cambie este texto se anuncie cuáles son esos cambios. ¿Para qué? ¿Para qué el legislador puso esto? Para que no hayan casos como lo que estamos encontrando ahora, que se meten textos que no son debatidos, textos que no han sido ni siquiera propuestos por nadie, pero que con mano negra se meten a última hora. Y eso fue lo que sucedió. Entre esos textos metidos a última hora, literalmente, sin el más mínimo debate ni la más mínima mención, está que eliminan la plena paridad en el artículo 99. Dicho de otra manera, tiraron abajo décadas de lucha de las mujeres de este país sin escucharlas, sin ni siquiera llamarlas a dar un criterio, sin ni siquiera socializar esas posibilidades de cambio, sin que se hayan discutido en ninguna instancia de la Asamblea Nacional. La pregunta que yo me hago es si todos esos asambleístas y las mujeres asambleístas son conscientes de lo que hicieron y lo que votaron, y la manera en la que nos traicionaron a las mujeres de este país. En conclusión, las mujeres ecuatorianas organizadas rechazan categóricamente
esta plataforma y esta reforma, considerándola inconstitucional y contraria a los principios de igualdad establecidos en la Constitución del Ecuador y en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará. Exigen al presidente de la República que vete esta ley y restituya el artículo 99 en su forma original como un acto mínimo de coherencia democrática y respeto a los derechos de más de la mitad de la población. En caso de que esto no ocurra, advierten acciones legales ante la Corte Constitucional. Finalmente, la nota concluye con un llamado a las mujeres en posiciones de poder como ministras y vicepresidentas para que defiendan la paridad y no permitan que se arrebaten los avances logrados. La historia está mirando y las futuras generaciones dependen de que estas conquistas no se pierdan. La lucha continúa y las mujeres seguirán exigiendo su lugar en la política porque cuando avanzan no hay retroceso que las detenga. Increíble lo que acabamos de mirar y es cierto, ¿no? Lamentablemente aquí en el Ecuador tenemos este problema gravísimo hoy. Una asamblea que hace lo que le da la gana. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.